No hay una batalla, una prueba que Dios permita que llegue a tu vida que tú no tengas las herramientas para salir con la victoria. Lo que estás viviendo, ya Dios te preparó para sacarte como un milagro. La prueba no llegó para destruirte. Dios no lleva al profeta al valle de los huesos secos para que allí se muera. Dios lo lleva allí con un plan. Lo que estás viviendo en esta noche, en esta temporada de tu vida, tiene un plan de parte del cielo. Dios no te ha abandonado. Dios lo que está esperando es que en vez de quejarnos, lamentarnos, dudar y decir Dios me abandonó, empecemos a creerle al Señor, empecemos a confiar en Dios, pongamos nuestra fe en Él y podamos ver que en el valle donde antes había muerte, Dios tiene poder para levantar vida en el nombre de Jesús. Aleluya. Dios tiene poder. Ahora aquí nos vamos a conectar con los hermanos que van a ver esto a través de las redes sociales, del internet. Que Dios allí los bendiga y que esta palabra también para ellos sea de bendición en el nombre de Jesús. Lo recibimos con un fuerte aplauso desde Mount Vernon, en el estado de Nueva York. Pues sí, mis amados, el profeta lo primero que recibe es la llenura de parte del Señor. Dios le da las herramientas para que enfrente el valle y salga con la victoria. Ahora lo segundo que va a ocurrir en esta historia es que Dios, a partir de llenarlo, lo lleva al valle. Todo lo que está ocurriendo es entre un hombre de Dios y el Dios que lo llamó. Es entre el profeta y Dios. A veces las personas creen que las pruebas que llegan a nuestra vida significa Dios se descuidó o el diablo la tiene conmigo. Y tenemos que entender que cuando nosotros buscamos a Dios, cuando vivimos una vida de obediencia a Dios, no hay nada que llegue a nuestra historia que Dios no lo permita. Ustedes vieron la historia de Job, la han leído en la palabra de Dios. Ustedes, la gente la lee a veces y la gente se sorprende y dice, ay, pobrecito Job, todo lo que vivió. Y la gente se basa solamente en las dificultades que Job vivió. Pero allí hay tantas cosas poderosas para uno aprender. Lo primero que usted tiene que notar es que para el diablo poder atacar, tocar o enviar pruebas a la vida de Job, primero tuvo que pedirle permiso al Señor. El diablo tuvo que ir, presentarse delante de Dios y le dijo, vengo de la tierra, he recorrido todo. Yo le digo, ¿y viste a mi siervo Job? Sí, lo vi. ¿Viste que es un hombre fiel, que cumple con todos mis mandatos? Oh, claro que sí, porque imagínate, es el más rico del pueblo, todo le va bien, tiene una familia perfecta, todo marcha bien. Pero si tú le quitaras eso, lo más seguro te maldice en tu propia cara. Y entonces el diablo necesita que Dios le dé el ok para poder enviar una prueba. El apóstol San Pablo dijo en Romanos capítulo 8 versículo 28, todo acontecimiento pasa para bien de los que aman a Dios. La gente se queda en las tormentas que Job vivió, pero lee el libro completo y vas a ver que al final de su historia Dios le devolvió mucho más de lo que el diablo le había arrebatado. Nosotros tenemos que entender que no somos piñata del maligno. Cuando Dios permita una prueba en tu vida, tienes que saberlo en tu mente y en tu corazón, que ya Dios te preparó para darte la victoria. Puede venir el mismo Satanás. Dios estando contigo, es mayor el que está contigo que todo aquel que se levante en tu contra. Bendito sea Dios, amén. Es más poderoso. Entonces es Dios el que lleva al profeta al valle de los huesos secos. No es Satanás, no es el diablo, es Dios el que lo lleva allí. Las pruebas que estás viviendo, no es que Dios se le escaparon de las manos. Dios la permitió y es Dios el que está permitiendo todo lo que estás enfrentando, porque te quiere hacer crecer en la fe, porque te quiere hacer ver el poder de Dios en tu vida, porque quiere que tú seas un medio para que las personas puedan creer en Dios a través de tu historia. Y Dios es el que lleva al profeta al valle de los huesos secos. Levante su mano conmigo y diga, a mi vida no llegará nada que Dios no permita. Amén. Dígale que está a su lado, y a tu vida tampoco va a llegar nada que Dios no permita. Dios lo lleva al valle. Y ahora el versículo 2 dice, el Señor me hizo recorrerlo en todas las direcciones.
A mí me sorprende esta parte, porque yo cuando leo esta historia, a mí me gustaría leer. Y el Señor me llevó al valle y me dijo, párate acá y profetiza, habla en mi nombre para que revivan. Pero no, Dios lo mete al valle y le dice, ahora recórrelo en todas las direcciones. Y el profeta empieza a caminar para el norte, para el sur, para el este, para todos los lados, y lo único que ve es hueso seco. Allí no es que hay cadáveres, no hay cuerpos que se murieron hace una semana. Tienen tiempo que se murieron. Los gusanos hicieron su trabajo. Los huesos ya son viejos y están completamente secos. Es el nivel peor. Ahí usted no puede llevar a un médico inteligente porque no va a hacer nada. Ahí usted puede buscar el mejor médico de la tierra. No hay poder para darle vida a huesos que están completamente secos. Y el profeta, después de recorrer todo esto, en todas las direcciones, Dios, ¿por qué? Yo me pregunto, ¿por qué Dios lo manda a recorrer el valle? ¿Por qué no hace el milagro de una vez? Para decirnos en esta noche a aquellas personas que se preguntan ¿por qué mi prueba ha tardado tanto? ¿Por qué han pasado meses? Años inclusive. Alguien que dirá, hermano Anthony, yo tengo 15 años orando por el cabezón de mi esposo, casi cavernícola, que dice que Dios no existe. Tengo orando para que se convierta. Tengo tiempo orando por mis hijos que están en las calles, están en las gangas, para que vengan a los pies de Cristo. Y han pasado años y no ha ocurrido nada. Mi esposo que es alcohólico, orando para que mi esposo se case conmigo por la iglesia, orando para que mi economía mejore y no veo resultado. ¿Cuándo la prueba va a terminar? ¿Por qué ha tardado tanto en Dios hacer el milagro? Es la misma razón por la cual el profeta está recorriendo el valle en todas las direcciones. Ustedes tienen que saber esto, mis amados hermanos. ¿Por qué Dios permite que la prueba tarde en nuestra vida? Porque a mayor cantidad de personas que conoce tu dolor, que conoce tu prueba, que conoce tu enfermedad, que conoce la batalla que estás enfrentando, es la misma cantidad de gente que va a conocer lo que Dios puede hacer en la vida de los hombres y mujeres que le creen. ¿Por qué Dios ha permitido que la prueba tarde? No te sanó el primer día que oraste y tiene un año orando, para que en este año la comadre chismosa que se enteró, los familiares, los compañeros del trabajo, toda la gente que saben que tu matrimonio anda pata para arriba, que saben que tu economía está en el piso, esa gente que sabe que tu enfermedad sigue avanzando y que los hombres dijeron que es incurable, ellos que están esperando el desenlace fatal y lo peor en tu historia, se van a enterar de que en este tiempo, en este año, en el 2018, sigue habiendo un Dios que está vivo y lleno de poder. Te preguntarán, María, ¿qué pasó con tu enfermedad? Se supone que te ibas a morir. Y usted le dirá, no, eso fue lo que el hombre dijo, eso fue lo que el médico dijo, pero mi Dios tiene la última palabra. Él me ha sanado, Él me ha bendecido, aleluya. Dios permite que la prueba permanezca un periodo de tiempo en nuestra historia para que sea la evidencia palpable de que Dios es real. ¿Cuántas veces le has hablado a tu familia de Dios? ¿Cuántas veces le has leído un texto bíblico? ¿Cuántas veces le has hablado, le has contado? Pero cuando ellos vean en carne propia, en tu historia, lo que has vivido, lo que has pasado, y vean el milagro que Dios te va a entregar, no le quedará otra cosa más que glorificar al Dios del cielo. Cada vez que Cristo hacía un milagro en la palabra de Dios, cada vez que usted ve a Cristo que hacía un milagro, la gente se maravillaba y empezaba a glorificar a Dios ante lo que ellos veían. ¿Sabes que en tu familia, cuando el milagro llegue a tu vida, ellos también se levantarán para glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores? Bendito sea Dios, amén. Dios le pregunta al profeta en el versículo 3, ¿crees tú que estos huesos pueden volver a tener vida? Y es la pregunta. Dios solía preguntar, Cristo cuando caminó, solía preguntarle a la gente, ¿qué quieres que haga por ti? Y a veces nosotros no entendemos que Dios tiene una limitación.
La limitación que Dios tiene es la que nosotros le ponemos a Él. Cuando yo creo que Dios no puede, entonces Dios no puede hacerlo en mi vida. Cuando yo creo que el cáncer es más poderoso que Dios, eso se va a ver en mi vida. Por eso siempre Dios va a tratar de que nosotros estemos calibrados con lo que Él puede hacer en nuestra historia. Hay muchas bendiciones que no hemos recibido, no porque Dios no nos las quiere dar, sino porque no hemos tenido los pantalones de la fe para creerla. Dios no tiene imposible. Dios no hay nada que enfrentes en tu vida que Dios no lo pueda resolver. Pero Dios necesita que tú creas que Él lo puede hacer. Dios le pregunta al profeta. El profeta no se quiere comprometer mucho y le dice al Señor: Señor, solo tú lo sabes. Ni dijo sí, ni dijo no. Solo tú, Señor, lo sabes. Y entonces el Señor lo manda a profetizar. Habla en mi nombre. Y entiendan esto, mis amados. Hay mucho poder en las palabras que salen de nuestra boca. A veces nosotros subestimamos la palabra que salen de nuestra boca, pero si leemos la Biblia, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, vamos a ver que la palabra entera, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, es insistente en que nosotros no podemos maldecir. Jesucristo en una ocasión envió a sus discípulos a un pueblo y no lo quisieron aceptar a Cristo. Y los discípulos, cuando se enteran que no querían recibir a Jesús, que le dijeron: no vengas para acá, le dijeron unos discípulos: Señor, entonces ¿qué hacemos? ¿Pedimos que caiga fuego del cielo? Y Cristo los reprendió. ¿Por qué? Porque si piden fuego del cielo, va a caer fuego del cielo. En una ocasión, Cristo va a decir a sus discípulos: oren por quienes lo persiguen, bendigan a quienes lo maldicen. Y alguien dirá: pero ¿por qué no podemos maldecir? Si a mí me están maldiciendo, porque cuando tú maldices, la maldición se activa y entra a la existencia. Entonces muchas veces nosotros estamos en el valle de los huesos secos, y en vez de estar hablando palabras de vida, en vez de estar hablando palabras de bendición, seguimos atando el problema a nuestra historia. Usted sabe que Israel, cuando sale de la esclavitud de Egipto, no salió para durar 40 años en el desierto. Israel dura 40 años en el desierto porque en el libro de Números Dios le dice a Moisés que envíe 12 hombres que exploren la tierra. Cuando le exploraron, regresaron 10 de ellos, a excepción de Caleb y Josué, diciendo que era imposible conquistar esa tierra. Y contaminaron a todo el pueblo. Luego de 40 días de haber visto la tierra prometida con sus propios ojos y no haber creído en ella, en el capítulo 14 de Números, versículo 34, Dios le da una sentencia. Cada día de duda que estuvieron en la tierra y no creyeron en ella, cada día de duda se convertirá en un año de espera. Duraron 40 años no porque era el plan de Dios, porque ellos creyeron que Dios no tenía poder para llevarlo a la tierra prometida. ¿Sabía usted que hay muchas pruebas que ya quizás en el plan de Dios deberían de estar ya terminadas y vencidas en su vida? Pero sigue usted batallando con el mismo problema porque su fe no ha sido capaz de usted creer de que Dios lo va a hacer. Y entonces, en vez del problema irse, la duda lo que hace es que vuelve la prueba permanente y constante en nuestra vida. Dios le pregunta al profeta: ¿crees tú que lo puedo hacer? Y ahora lo invita a que hable. Y mira, Dios toca al profeta, la idea de su poder, y no ocurre nada en el valle. El profeta y Dios llegan al valle, no ocurre nada, los huesos secos siguen estando allí. Dios le habla al profeta y no ocurre nada. Pero cuando el profeta empieza a decir lo que Dios le dijo, entonces dice la palabra que empezó a escucharse un ruido y era como un terremoto. Cuando el profeta empezó a hablar, el milagro empezó a gestarse. Jesucristo le dijo en el Nuevo Testamento a sus discípulos, Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículo 23. En el 22 dice: tengan fe en Dios. Es el versículo 22. El 23 dice: y le digo que cualquiera de ustedes, y señala una montaña, que le diga a esta montaña: quítate de aquí y arrójate al mar. Si cree en lo que dice, eso que dice va a suceder. Versículo 23 de Marcos capítulo 11, un solo versículo. Jesucristo hace énfasis 3 veces de las palabras que salen de nuestra boca. Él dijo: si le dices a la montaña y crees en lo que le dices, eso que le dices va a suceder. A veces nosotros creemos que las montañas se mueven en modo fe.
lo que Cristo enseñó, que necesitamos tener fe en Dios y luego hablarle a la montaña. Y cuando le hablemos, la montaña se va a mover. ¿Por qué la montaña no se ha movido todavía? Porque no le has hablado a tu problema. Porque no le has hablado a ese problema en tu matrimonio y con fe le has dicho: te tienes que ir de mi casa. No le has hablado a esa crisis económica. Le has dicho: te tienes que ir. Yo soy hijo, yo soy hija de Dios. Mi Dios es el dueño del oro y de la plata. Él es mi pastor. Él me va a proveer y nada me va a faltar. Porque no le has hablado a esa enfermedad. Le he dicho: cáncer, te tienes que ir, porque por las llagas de Cristo yo he sido curado. Cuando le hables a tu montaña, la montaña se va a ir en el nombre de Jesús. Aleluya. El profeta habla y empieza a ocurrir el milagro. Los huesos sin vida empiezan a formarse, empiezan a recibir carnes y tendones. Y para concluir, se levantan allí, están ahora como cuerpo, pero no tienen vida. El Señor le dice: ahora quiero que hables, que clames, que pidas, que profetices al espíritu de vida que venga ahora y entre a él. Y yo quiero que usted entienda esto es poderoso, porque el profeta pidió para que recibieran carne, para que recibieran tendones, para que recibieran piel y todo eso, y lo que él pidió ocurrió. Ahora tienes cadáveres allí, no huesos secos, ahora son cuerpos muerto. ¿Por qué no tiene el espíritu de vida? Porque él todavía no ha pedido espíritu de vida. Nosotros tenemos que aprender a pedir específicamente. Cristo dijo en Mateo 7:7: pidan y se les dará. Tenemos que pedir para poder recibir. Si tú pides solamente por una cosa, no estés esperando que Dios te resuelva el paquete completo. El profeta pidió para que los cuerpos recibieran carnes, tendones, tejidos, piel, y lo que él pidió ocurrió. Pero ahora son cadáveres muertos, cuerpos muertos. Ahora le dice: ahora profetiza de nuevo y dile al espíritu de vida que venga sobre ellos y le dé vida a estos cuerpos muertos. Y ahora, cuando pidió al espíritu de vida que viniera, el espíritu vino, entró a ellos, y donde al principio solo eran huesos secos, ahora se levantaron. Y la palabra concluye diciendo en el versículo 10: eran tantos que formaban un ejército inmenso. Donde no había vida, donde no había esperanza, Dios ahora levanta un ejército inmenso, un ejército poderoso. ¿Sabe lo que eso significa? Que el diablo quizá hasta ahora él ha creído que te tiene derrotado. Dice: ¿sabes qué? De allí no va a salir nada bueno. Está atado, la prueba lo ha vencido. Cuando Dios haga el milagro, esos hijos tuyos que están lejos, que están en las calles, que están en pandillas, ese hombre que está borracho cada fin de semana, esa gente que están lejos, cuando Dios los levante, se van a convertir en un peligro para el infierno. El infierno va a sonar las alarmas, porque Dios no va a levantar simplemente personas para que vengan. No. Va a levantar un ejército poderoso para la gloria de Dios, que van a hablar y a proclamar a un Cristo vivo y resucitado. Bendito sea el nombre de Jesús. De lo que antes era solo muerte, Dios levanta un ejército poderoso. Bendito sea Dios. Yo quiero que oremos. Pónganse de pie, por favor, en el nombre de Jesús.